Esta es la segunda lección sobre los dos propósitos de la ofrenda del primer día de la semana. Hay, hay personas, hay hermanos que no toman en serio lo que Pablo el apóstol especifica. Él dice que la ofrenda no es solamente para santos necesitados, sino en Romanos 15:26, él especifica para los pobres de entre los santos. O sea, una iglesia necesitada no necesariamente tiene todos los miembros así hambrientos. Hay hermanos que hablan de Hechos capítulo 11 de la gran hambre. Y a menos que haya una gran hambre, pues ya no, ellos no quieren oír, no quieren estudiar la cuestión de la ofrenda para los santos necesitados. Pero eso no es la única necesidad. Obviamente, Hechos 11 habla de una gran necesidad. Pero otros textos que hablan de la ayuda para santos necesitados no dice nada de una hambre. ¿Me explico? Eso es muy importante. Porque algunos, viendo la palabra hambre en Hechos 11, no quieren saber de otra cosa. Pero personas que están muriendo del hambre, esa no es la única manera en que pueden morir. Bueno, ok. Entonces, aparte de la colección del primer día de la semana, la iglesia no tiene otra manera de, como se dice a veces, recaudar fondos. La Biblia no habla de recaudar fondos, habla de la ofrenda. Pero hay, desde luego, muchas iglesias que tienen ventas y fiestas y carnavales y toda clase de actividad así para juntar dinero para los usos de la iglesia. Eso no es bíblico, eso no es Biblia. Y otra cosa, no hay otro día para hacer la ofrenda. Pablo dice el primer día de la semana es el día cuando la iglesia se reúne para participar de la cena del Señor, Hechos 20, verso 7. Es el día, no el jueves, no, el viernes no. Y debemos respetar este patrón bíblico. Entonces, de esa ofrenda del primer día de la semana, la iglesia de Filipos ayudó a Pablo y de la misma manera las iglesias de Cristo de la actualidad deben imitar a Filipos, ayudando a los evangelistas que vayan a campos nuevos para predicar el evangelio y establecer iglesias. La iglesia de Filipos, Hechos 16, ayudó a Pablo cuando predicó en Tesalónica, como vemos en Filipenses 4, 15 y 16. Hay mucho énfasis en la predicación de hermanos sobre estos dos, los primeros dos puntos del patrón revelado en 1 Corintios 16, la ofrenda, ¿verdad? Y también el primer día de la semana. Pero hay que enfatizar en estos dos textos el propósito indicado por el apóstol Pablo. Debe recibir mucho énfasis en la enseñanza. No solamente que hay ofrenda, y no solamente que sea el primer día. Estos son puntos muy importantes, pero hay que enfatizar el propósito de esa ofrenda. Y son dos propósitos, como estamos enfatizando. Ahora, yo creo que es muy obvio que en gran parte la ofrenda
se usa simplemente para los gastos de la iglesia local. Yo sé, pues, hay gastos, desde luego. Sitio de reunión y los compromisos de la iglesia local, por ejemplo, la cuestión del salario del predicador es de suma importancia, y también ayudar a miembros de la congregación que califiquen como santos necesitados. Es lo que Pablo dice. Pero a veces pasan semanas y hasta meses y tal vez años sin ayudar a los santos necesitados de otros lugares, según el ejemplo, el mismo ejemplo de 1 a los Corintios 16. Eso no era local. Se habla mucho de ayudar a los, no solamente en Hechos 11, los de Judea, pero también dice en Jerusalén. Esto se explica en 2 o 3 textos, en Corintios y en Romanos. Entonces, no dan el énfasis que deberían dar a eso, y también a los evangelistas que tienen deseos y están ansiosos por llevar el evangelio a otros países. Pero ese es el papel de la iglesia local, de apoyar esos esfuerzos. Y si no, pues entonces están descuidando estos dos propósitos que son especificados por el apóstol Pablo en estos textos. Entonces, quiero enfatizar la palabra ejemplo. Siempre enseñamos sobre el ejemplo apostólico, y es indispensable que lo hagamos. Filipenses 4:9, lo que también habéis aprendido y recibido y oído y visto en mí, esto practicad. Practicar lo que aprendieron de Pablo. Luego, 1 a los Corintios 4, 16 y 17, por tanto os ruego que me imitéis. Y él está hablando de la iglesia, su adoración y su obra y todo lo que Pablo establece. Por esto mismo os he enviado a Timoteo, que es mi hijo amado y fiel en el Señor, el cual os recordará mi proceder. 1 a los Corintios 4, 16, 17. Timoteo iba a recordarles el proceder de Pablo, todo lo que Pablo enseñaba y lo que él practicaba, lo que él estableció como la voluntad de Dios con respecto al culto, a la organización de la iglesia, la obra de la iglesia, la vida de cristiano, todo. Es lo que Pablo había, era el proceder de Pablo, el ejemplo de Pablo. Muy importante este texto. Algunos dicen, pero no, pues en cuanto a la ofrenda, pues ni hablar porque somos muy pobres. La ofrenda no es casi nada. Ok, recuerden, 2 a los Corintios 8:2. Las iglesias de Macedonia, por ejemplo, Filipos, estaban en profunda pobreza. 2 a los Corintios 8:2. En profunda pobreza. Pero no querían ser excluidos de esa comunión, ayudando, teniendo comunión con hermanos necesitados. Muy bello este texto, muy precioso. Me encanta la actitud de aquellos, y ellos son ejemplos para nosotros, para una iglesia tal vez pequeña, muy poca ofrenda, pero deben pensar 2 veces.
Porque aquí está el ejemplo de una iglesia que estaba en profunda pobreza. Y Dios, el Espíritu Santo, los está alabando. Esto es para alabar, aprobar y alabar a aquellos hermanos que querían participar en ayudar a los que obviamente eran más pobres que ellos. Romanos 15, 26, los pobres entre los santos de Jerusalén, ¿verdad? Además, Filipos, a pesar de su profunda pobreza, envió una y otra vez al apóstol Pablo cuando predicaba en Tesalónica. Es lo que leemos en Filipenses 4, 15 y 16. Los hermanos de la iglesia más pobres no deben pensar que estos textos solamente obligan a las iglesias más grandes, las que tengan más miembros y más ofrendas. Es para toda iglesia de Cristo, por pequeña o por pobre que sea. Son enseñanzas, son ejemplos que seguir. Y Dios está observando. Es la medida del amor de esta iglesia. En verdad, amamos a, dice Pablo, examinaos. Examinaos. A ver, ¿cómo está tu fe? ¿Cómo está tu amor? ¿Cómo está tu fidelidad delante de Dios? Estos ejemplos enseñados y aprobados por los apóstoles son ejemplos para nosotros. Hermanos, no debemos simplemente leer estos textos. Es muy impresionante. No, son guías. Son ejemplos que seguir. Son ejemplos que seguir. Y el Señor espera que tomemos muy en serio estos ejemplos. El culto aceptable, la autonomía de cada iglesia, la obra, la organización de cada iglesia. Pablo alaba a ciertas iglesias, sí, que son ejemplos para otras iglesias. Segunda a los Corintios 8, 1 al 5, que estamos leyendo, estudiando, y capítulo 9, verso 2, y de la misma manera son ejemplos para las iglesias de la actualidad. Claro que sí. Pero, otra vez, examinaos. ¿Cuántas congregaciones en verdad siguen los ejemplos de estos textos en Corintios y en Filipenses? Solamente seguimos el patrón divino cuando nos conviene. En la cuestión del plan de salvación, citamos Hechos capítulo 2, del 36 al 38, y al enseñar lo que la Biblia enseña, que para obedecer al Evangelio, oímos el Evangelio, creemos, y luego nos arrepentimos y somos bautizados en agua por la autoridad de Cristo, por su mandamiento, en Mateo 28, 19. Y esto es para el perdón de pecados. Enseñamos esto, predicamos, dice Judas, contender ardientemente por la fe, y lo hacemos, y condenamos la enseñanza falsa, la enseñanza de los que no aceptan, los que dicen que no, el bautismo no es necesario para ser salvo, no es necesario para obtener perdón de pecados. Y decimos que, espérese, están rechazando no solamente el mandamiento, sino el ejemplo apostólico, que debe ser como guía para nosotros. Bueno, hay que aplicar la misma regla nosotros y tomar muy en serio lo que la Biblia enseña acerca de no solamente la cena del Señor,
sino también lo que dice sobre la ofrenda. La ofrenda es una parte esencial y de suma importancia en el culto del primer día de la semana. Y enfatizando que la palabra comunión, si de la ofrenda del primer día de la semana, de la ofrenda, la enviamos a santos necesitados. Y hermanos, ustedes saben perfectamente que hay hermanos. En algunos países es un desastre. Hay hermanos que están en profunda pobreza, seguramente igual o peor que el caso de los de Macedonia. Hay hermanos necesitados en varios países. Y hay muchas peticiones. ¿Y qué hacen las iglesias con eso? ¿Qué hacen? Hay que tomar pero muy en serio los ejemplos y las instrucciones en cuanto a cómo usar la ofrenda. Y hay hermanos ansiosos de predicar. Hay hermanos que están dispuestos a dejar el empleo secular, dejar negocios y todo eso, en los cuales podrían ganar buen dinero, pero quieren predicar. Y solamente quieren vivir, solamente quieren comer, pero requieren ayuda para viajar y para así, para los gastos necesarios. Y no debe, en lugar de tener los evangelistas que desean ir y predicar el evangelio, evangelistas conocidos, fieles, ellos quieren ir y llevar el evangelio a algún lugar donde no hay iglesia, en lugar de que ellos tengan que estar pidiendo, debe ser por el otro lado, debe ser la iglesia pidiendo a tales hermanos que vayan. Los dos deben estar sumamente interesados en esto de llevar el evangelio a los lugares donde no han oído. Muy importante recordar que el dinero de la ofrenda no es dinero de la iglesia, es de Cristo. Ofrendamos esto a Dios, ofrendamos el dinero a Cristo. Ya es dinero de Él. Mucho cuidado, pues, cómo se administra. Mucho cuidado cómo se usa ese dinero. Es del Señor. La iglesia no tiene el derecho de usar el dinero de la ofrenda según sus propias ideas y sus propias conveniencias. Es del Señor y debe ser usado según la enseñanza y los ejemplos bíblicos. Pero luego, ya yo sé que siempre la reacción será, pero no es necesario que tengamos sitio de reunión. Pues claro, hay que reunirnos en algún sitio, aunque esté en el aire libre, en algún parque o quién sabe dónde. Y siempre puede haber gasto. Hay que comprar lugar o rentar lugar. Pero si el Señor dice reunirse, esto necesariamente requiere lugar. Y seguramente requiere techo. Porque si nada más decimos, pues allá en el parque, allá en el aire libre, bueno, y luego está lloviendo. O el sol es insoportable. No, es correcto que la iglesia haga ese arreglo de tener sitio de reunión. Claro. Pero es secundario. Eso no es el asunto principal para el uso de la ofrenda. ¿Me explico? Es importante, claro. Pero no debe ocupar así toda la ofrenda. Y yo sé que en casos de iglesias pequeñas, pues la ofrenda
ni es adecuada para pagar la renta. Pero tener en mente que el propósito, según la Biblia, son esos dos propósitos. Y siempre estar anhelando y proponiendo y esforzándonos para ser cumplidos en cuanto al uso de la ofrenda. Es lo que Dios requiere. Ahora, ¿qué tal el dinero para sostener a un predicador que está dedicado a la obra local? Desde luego, él de vez en cuando sale a predicar en otros lugares, pero principalmente él tiene residencia ahí y está trabajando con una iglesia local. Hermanos, es completamente bíblico eso, es aceptable. Pablo estuvo 3 años con la iglesia en Éfeso, Hechos 20-21. Ahora, si pudo estar 3 años, podía estar 13 años. En cuanto a que haya un evangelista trabajando con una iglesia, es completamente bíblico, es aceptable. Es más, hay hermanos que piensan que, no, pues la iglesia, los varones, ellos deben hacer la predicación, así por turno. Todos los varones que estén dispuestos a dar una lección. ¿Y quién califica? Cualquier hermano que pueda leer un versículo, cualquier hermano que pueda estar en el púlpito media hora sin desmayar, él califica. Y la iglesia sufre. La iglesia sufre. La iglesia debe ser alimentada, debe ser enseñada, exhortada, amonestada, reprendida. Debe cumplir con todas las enseñanzas que tenemos con respecto a la obra de un evangelista. Y es trabajo, es una obra. Y el hermano que se dedique a la obra local tiene que estudiar. Es trabajo, el estudiar es trabajo. Y el hermano con la obra local, él trabaja con toda la membresía. Él hace visitas, él tiene estudios en los hogares. Claro, tiene estudios en los hogares. Donde quiera él va y busca gente que tenga el deseo de oír y estudiar la palabra. Obra de un predicador, como decimos, de planta, de pie, local, es bíblico y es muy, pero muy importante. Tantas iglesias que dicen, no, podemos, los varones pueden turnar predicando. ¿Y la iglesia crece? ¿Hasta cuándo van a tener ancianos? ¿Hasta cuándo van a tener ofrenda adecuada para tener comunión con santos necesitados y con evangelistas en otros lugares? O sea, cumplir con el propósito de la ofrenda. La iglesia tiene que crecer. Y nadie puede negar que la obra de un predicador de planta, un predicador de tiempo completo con una iglesia, tiene mucho que ver con el crecimiento y el desarrollo de esa iglesia local. No me entiendan mal. Iglesias que no pueden tener y sostener a un predicador ahí de tiempo completo, pues hacen lo mejor que puedan, claro. Pero que no escojan esa manera de tener la predicación para la iglesia. No escogen eso. Que sea una cosa que tienen que porque no hay otro. Pero siempre queriendo desarrollarse y tener ancianos y diáconos y un evangelista de tiempo completo. Él hace una obra importantísima. Comparando iglesias que tienen y las que no tienen este arreglo, para ver la diferencia. Usted puede nombrar alguna excepción, no lo niego. Habrá casos en que la iglesia prospera
Y hay varones, hay hermanos muy capaces de predicar, excelente, Dios les bendiga. Pero como un arreglo permanente para todas las iglesias, no. Diciendo que es bíblico, es mejor, es más bíblico. No, no lo es. No lo es. Hermanos, todos han escuchado tantos hermanos que suben al púlpito y hablan media hora o más. ¿Qué dijeron? ¿Qué enseñaron? ¿Qué lección? ¿Cómo estuvo la dieta? La iglesia sufre. Otra cosa, hay iglesias que siempre que llegue algún hermano de otra parte, otro país, otro estado, algún hermano llegue y saben que él ha predicado en algún lugar. Oh, pues hay que invitarle, darle el púlpito. Es mi cuñado, es mi tío, es un hermano muy respetado. Cortesía, cortesía para el hermano visitante. Y la iglesia sufre. La iglesia tiene que sufrir la consecuencia de esa cortesía. Hermano, yo quiero insistir en esto, de que la ofrenda es para santos necesitados y es para evangelistas. Y eso incluye el evangelista que trabaja con la iglesia local. El papel de ese hermano es importantísimo. Y usted dice, no, pues yo conocía a tal hermano y que no estudiaba y que no era responsable. Ok, yo no niego eso. Y la iglesia debe hacer lo que tiene que hacer con tal hermano. Como pueden ocupar, pueden despedir, pero no deben concluir que entonces, en tal caso, pues mejor que todos los varones estén turnando en la predicación. Bueno, voy a concluir con esto. Otra vez, insistimos mucho en el patrón bíblico, plan de salvación, el culto, la organización y la obra de la iglesia, la santidad en la vida del cristiano, en fin, como dice Pablo, mi proceder, seguirlo, es como patrón, es como modelo. Muy bien. Bueno, aquí está el patrón. La ofrenda tiene dos propósitos principales. La cuestión de ayudar a los santos necesitados, y estoy hablando de santos necesitados de cualquier lugar. Estos textos que estamos estudiando en Corintios y Filipenses, todos están hablando de santos en otros lugares. No son simplemente santos miembros aquí de la iglesia local. Son hermanos allá en Judea, allá en Jerusalén y lo mismo hoy en día. En algunos países hay mucha necesidad. Hay que investigar con cuidado, de veras. Pero sabiendo que hay hermanos fieles y necesitados, debemos nosotros tomar muy en serio este uso de la ofrenda. Muchas gracias por su atención a estos estudios y espero que sean de beneficio para todos. Dios les bendiga.